El Evangelio del Reino viene a traer ese equilibrio en el ámbito de la salvación, en el ámbito del ministerio. ¿Por qué? Porque mientras que las denominaciones, mientras que las instituciones se proclaman a sí mismas de una manera muy disfrazada, voy a aclarar esto, de una manera muy disfrazada, muchas veces se ponen como el medio de salvación de la humanidad, porque cuando nosotros enseñamos un ADN espiritual, cuando nosotros enseñamos un ADN denominacional o doctrinal, indiscutiblemente no estamos atrayendo a las personas al reino de Dios, sino lo estamos atrayendo a nuestra institución religiosa. Y la pregunta que surge, ¿en qué parte de la Biblia dice que las instituciones o denominaciones salvan a alguien? ¿En qué parte de las Escrituras dice que las denominaciones o las instituciones religiosas murieron en la cruz, derramaron su sangre? ¿En qué parte dicen las Escrituras que las instituciones religiosas abandonaron el cielo, se hicieron siervos, bajaron a lo más profundo de la tierra, vencieron a la muerte, vencieron el pecado, fueron resucitadas y fueron sentadas a la diestra del Padre? La Biblia no dice eso. Y aunque ojalá esto cause revuelo, cuando hacemos tanto énfasis en la institución a la que nosotros pertenecemos, de cierta manera estamos rechazando a Jesús y estamos poniendo a la institución como el medio, como el fundamento, como la roca. Y en eso muchas instituciones tienen que arrepentirse. Hay una realidad que tenemos que arrepentir. ¿Por qué yo predico el Evangelio del Reino? Porque después de muchos años yo no creí en esto, ni entré en esto por capricho ni por locura. No le estoy pecando contra nadie. ¿Qué mensaje anunciaron los profetas? A ver, ¿qué mensaje anunciaron los profetas? ¿Qué mensaje anunciaron los profetas? Los profetas anunciaron el Evangelio del Reino, el reino de Dios o el reino de los cielos, que representa a Jesús. Porque mientras Jesús no había venido, no se había manifestado ni el Evangelio del Reino, ni el reino de Dios, ni el reino de los cielos. Todos los teólogos que les gustan estar con la convención de oír, ellos se encargarán. Es decir, cuando Jesús aparece, se manifiesta el Evangelio del Reino, se manifiesta el reino de Dios o el reino de los cielos, porque Jesús es el Evangelio del Reino, es el reino de Dios y es el reino de los cielos. Entonces, si todas las escrituras, desde Génesis 3:15, empiezan a dar profecía, empiezan todos los profetas del antiguo pacto, el tema central se enfoca en que vendría el Mesías, vendría el Redentor. En otras palabras, un día se cumpliría, se manifestaría el Evangelio del Reino, el reino de Dios o el reino de los cielos. Si los profetas del Antiguo Testamento anunciaron este mensaje, porque ya cesa el antiguo pacto, ya este mensaje muere, no muere, porque entonces no nos olvidemos que el último profeta del antiguo pacto fue Juan el Bautista. Notemos, miren cómo el Padre sincroniza la profecía que vendría, se manifestaría el Evangelio del Reino, el reino de Dios, el reino de los cielos en la persona de Jesús, porque toda la profecía de redención, de expiación, de restauración, de reconciliación que anunciaron los profetas iban dirigidas hacia el advenimiento del Mesías, el reino de Dios, el Evangelio del Reino y el reino de los cielos. Pero notemos cómo Juan el Bautista, como que el Padre, para que no hubiera discrepancia, para que no hubiera confusión, ¿cuál fue el mensaje central de Juan el Bautista, que fue el último profeta y el más grande de todos los profetas del antiguo pacto? ¿Cuál fue el mensaje central de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero aún vamos a añadirle algo más. ¿Cuál fue el primer sermón? ¿Cuál fue la primera prédica del Mesías, del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Mateo 4:17. Arrepentido. Primero habla sobre la profecía de Isaías, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, más allá del Jordán, lugar de sombra de muerte, de oscuridad, de tiniebla. Luz le ha resplandecido y después suelta, arrepentido, porque ¿quién? ¿Denominación? ¿Religión? ¿Doctrina? No. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos o el Evangelio del Reino se ha acercado a vosotros. Entonces, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Reino, el reino de los cielos no tiene que ver con una mera enseñanza. Esto tiene que ver con la obra total y perfecta y completa, desde la venida de Jesús hasta su muerte y resurrección y ascensión, incluyendo aún la venida de Cristo.
Vuelvo y repito, el Evangelio del Reino, el reino de Dios o el reino de los cielos, recoge, abarca desde la venida del nacimiento del Mesías hasta la venida del gran rey. Por eso yo determiné cultivar esta enseñanza que no tiene que ver con una doctrina, que tiene que ver con el mensaje central de las Escrituras y con la revelación del nuevo pacto, la revelación central del nuevo pacto, porque de ahí surge todo lo que se quiera manifestar en la iglesia. Del reino de Dios, del Evangelio del Reino, se manifiestan los milagros, los prodigios, se manifiesta lo sobrenatural. Lo sobrenatural no se manifiesta desde una doctrina o desde una enseñanza denominacional. Ahora, ¿qué predicaron los apóstoles? Y los que son estudiosos, busquemos qué predicaron aquellos padres de la iglesia. Busquemos y escudriñemos, busquen por Google, y busquen información histórica, pero real, bíblica, de cuál fue el mensaje central. Desde los profetas, Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles y los sucesores, hombres y mujeres de Dios, que nunca se desviaron de la verdad. De hecho, este es el mensaje que revoluciona cualquier comunidad, cualquier ciudad, cualquier nación. ¿Por qué? Porque el mensaje central de este mensaje del reino tiene que ver con presentar a su rey, dar a conocer a su rey y establecerlo como rey, dueño, amo y señor de aquellos hombres y mujeres que le abran su corazón. Tristemente, en mi país todavía predominan las enseñanzas institucionales o denominacionales que hacen más énfasis en lo que ellos creen, en que ellos tienen la verdad y fuera de ellos todo lo demás no sirve. Y tristemente, este tipo de religión, seamos sinceros, no ha producido ningún tipo de efecto ni de transformación en nadie. Entonces, era lo que yo quería compartir, quería aclarar este punto. No sé si esto podrá servirle de bendición a alguien, pero esta fue la causa central por la que yo determiné no cambiar, sino más bien redescubrir y cambiar mi enfoque, mi visión. ¿Por qué motivo? Porque las denominaciones se mueven por información. Las denominaciones se mueven por información, lo que reciben en los cursos de teología, pero el que se introduce en el nuevo pacto, en el Evangelio del Reino, el reino de Dios o el reino de los cielos, sabe que tiene que operar por revelación y por iluminación del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo empodera la palabra y trae iluminación, trae rema al que se mueve y enseña el Evangelio del Reino como el mensaje central de la Biblia. Recordemos que la causa por la que la iglesia del primer siglo fue perseguida, ¿por qué? Porque cuando proclamaban el Evangelio del Reino, estaban hablando de un rey que venía a gobernar a un pueblo. Y esto fue lo que causó tanto celo en los diferentes imperios y aún en la época moderna. Este es el mensaje que ha revolucionado, que ha hecho que muchos gobiernos se levanten contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje denominacional no produce nada. El mensaje denominacional no presenta a Jesús como rey. Presenta a Jesús histórico y presenta a Jesús como siervo. El Evangelio del Reino presenta a Jesús como el rey que está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre ponga a sus enemigos como estrado de su pie. Y anuncia el Evangelio del Reino que este rey que ascendió a la diestra del Padre está operando en la tierra y que está ganando terreno, que está revolucionando el mundo y que él no acepta otra cosa que sentarse en la silla presidencial de cada nación, de cada ciudad, de cada familia, de cada hombre. Esto es lo que causa dolor, esto es lo que causa molestia. Y entonces la iglesia tiene que redescubrir, tiene que volver a estudiar, a redescubrir las Escrituras y tenemos que enfocarnos. ¿Por qué en mi país no hay persecución? Porque estamos compartiendo un evangelio alineado con el sistema, alineado con un mensaje miserable, un mensaje muerto. Pero el Evangelio del Reino provoca celo, provoca persecución. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino de una manera directa le dice a Satanás: vengo a destronarte y vengo a sentar a Jesús, el Rey, en el trono que tú estás usurpando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi mayor deseo desde Cuba, desde La Tuna, desde la Iglesia Bíblica, del Evangelio del Reino, del Ministerio Profético Apostólico, Águilas del Reino. Bendiciones.